Saiyajin desapareció del lugar. Cuando abrió sus ojos se encontró frente a la puerta de la sala de cine en donde los humanos se encontraban en estos momentos. Permaneció estático en su posición pensando en las ramificaciones que esto podría conllevar. Intentó respirar para calmar sus nervios, logrando que sus latidos se estabilizaran. Todo esto podía terminar muy mal. No debo preocuparme, Moro no tiene ningún interés en mí, ni siquiera debe saber que existo. El anciano intentó convencerse de eso, pero no estaba del todo seguro. Los poderes mágicos eran molestos de tratar, la patrulla galáctica lo detendrá, no son tan incompetentes como parecen. Con un último suspiro desechó las preocupaciones que tenía, una sonrisa se marcó en su rostro cuando empujó la puerta para dar paso hacia la sala. Flush, los humanos voltearon la mirada cuando escucharon el sonido que se les había hecho familiar en el poco tiempo que llevaban aquí. Parado en el marco de la puerta sonrisa veo que está más relajados. Eso es bueno, muy bueno. El anciano sonrió empezando a flotar hacia su asiento. Espero que se hayan relajado, porque vamos a empezar. Dijo emocionado, pues que empiece. Mirko gritó de manera entusiasta, ese es el ánimo. El anciano sonrió agradeciendo el apoyo mientras la pantalla empezaba a iluminarse para mostrar más. Los héroes y villanos se acomodaron en sus asientos, todos tenían curiosidad de saber qué verían ahora, si seguirían viendo a Freezer o a los Saiyajin en su búsqueda de las esferas del dragón. La intriga era demasiada pero no tardarían en tener su respuesta. La pantalla se encendió, se muestra a una nave del ejército de Freezer volando a través de escombros espaciales, se movía de manera controlada esquivando las rocas que se encontraba en su camino, mientras que los tripulantes conversaban. No percibo a nadie en los alrededores, se quejó una voz femenina mientras se mostraba a Sheila y mirando por las ventanas de la nave, soldados de Freezer. Nezu habló confundido preguntándose en el porqué de este cambio de escenario. No son los mismos que robaron las esferas del dragón, así que no creo que estén involucrados en eso. Parecen buscar a alguien. Aizawa comentó un poco confundido. Mineta miró con los ojos abiertos la pantalla, belleza tras belleza que mostraba esta pantalla solo le daban ganas de llorar. Bendita sea esta pantalla. No veo a un solo sujeto con un poder de pelea de al menos 1000, Sheila y camino hacia los asientos mientras su compañero Lemo estaba en los controles de la nave. Va a ser algo complicado. Expresiones nerviosas se mostraron en la sala ante las palabras de la chica de piel verde. Saber que buscaban a alguien tan poderoso solo alimentaba las preocupaciones de todos, así que buscan gente con un poder de pelea alto. Nezu comentó deduciendo rápidamente lo que estaba pasando. Lo más probable es que estén buscando reclutas. Aizawa comentó un poco reacio a esa idea, aunque realmente espero que no sea eso, murmuró de forma malhumorada, pues vaya estándares, o un dog gruño, 1000 unidades. ¿Qué clase de requisitos son esos? All for One murmuró impresionado, parecía que los Saiyajins le habían dañado la mente a Freezer para tener esos estándares. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Lemo contestó ante las quejas de su compañera, solo recibimos la orden de encontrar suficientes soldados para reconstruir el ejército, así que si están buscando soldados, Gran Torino suspiró, la idea de que el ejército de Freezer se hacía más fuerte, incluso quitando al emperador no le gustaba. Esperen un momento, Nezu miró la pantalla con ojos entrecerrados, un brillo de alegría pasó por sus pupilas cuando las palabras de Lemo hicieron sentido en su mente, dijo reconstruir. Las palabras del director hicieron clic en la cabeza de todos. La elección de palabras de Lemo era curiosa, por lo menos, dejando cabida a una sola cosa: el ejército de Freezer se había debilitado. Entonces ya no tienen tantos soldados como antes. Kirishima saltó con alegría, eso sí que es una buena noticia. Olmig sonrió ante esta nueva información, ¿pero por qué? Todoroki se mostró confundido, esto era una buena situación para todos, pero, ¿por qué el ejército de Freezer tiene menos soldados? Preguntó volteando a mirar a sus compañeros. Bueno. Izuku hizo un esfuerzo por pensar en la respuesta, hasta que una idea llegó a su mente como una solución. Freezer estuvo muerto un tiempo, recordó, eso quiere decir que no estuvo a cargo de su ejército. Lida captó de inmediato la idea, no pudiendo evitar que una sonrisa se le marcara en el rostro. Una mala organización puede haber hecho que el ejército de Freezer se disolviera en el tiempo que no estuvo al mando. Momo habló mientras una sonrisa se le marcaba en el rostro. ¿Es eso o los mataron cuando no estaba Freezer para respaldarlos?
Bakugo gritó con una sonrisa tétrica imaginando en el destino de esos pobres bastardos, sea lo que fuera, el ejército de Freezer sufrió una disminución de sus fuerzas. Mei interrumpió anotando eso en su cuaderno llamando la atención de sus compañeros, aunque parece ser solo temporal, ya que están buscando nuevos reclutas. Se agarró la barbilla pensativa, de cualquier forma, es bueno para nosotros. Hiro habló cruzada de brazos y con una sonrisa que no se le quitaba, así que estás buscando nuevos subordinados. All for One murmuró de forma pensativa, aunque me pregunto qué tan fuerte eran tus soldados en el pasado. Pensó con curiosidad, los Saiyajin eran una excepción que Freezer tuvo que tratar personalmente, quitándolos, no creía que hubiera nadie muy impresionante, que no se supone que ya teníamos muchos soldados. Cheela y preguntó confundida, dicen los rumores que eran demasiado cobardes para pelear, sí que Freezer los mató a todos. Lemo respondió mientras la nave continuaba su curso destruyendo un escombro en su camino. Un sonido de entendimiento sonó por toda la sala, algunos estudiantes se encogieron en sus asientos ante esto, el alienígena sonaba tan casual, pero todos sabían que se refería a una masacre, así que sus fuerzas se estaban recuperando pero decidió asesinarlos a todos. Izuku dijo sintiendo un poco de pena por el destino de los soldados, por más detestable que resultara su profesión, demasiado cobardes para pelear. Pues qué clase de idiota se une a un ejército teniendo miedo de pelear. Mirko cuestionó confundida y exasperada, ¿qué importa que fueran demasiados cobardes para pelear? ¿Podían usarse como carne de cañón? Tomura cuestionó confundido recibiendo malas miradas de los héroes pero volvieron su vista a la pantalla. HMP, Cheela y resoplo pareciendo decepcionada. Cheela y Lemo llamó la atención de su compañera quien volteó curiosa, ¿por qué te uniste al ejército de Freezer? Me robé una nave de la patrulla galáctica y me sorprendieron. Cheela y respondió sin pena, pero al estar en el ejército de Freezer no me podrán arrestar. Sonrió después de contar sus razones. Cuando escucharon la respuesta varios miraron a la chica con gotas de sudor, sabían que no debían esperar mucho del ejército de Freezer, pero otro motivo podría haber sido mejor aunque una parte les llamó la atención haciendo que varios miraran la pantalla con curiosidad. Patrulla galáctica. Endeavor preguntó confundido por el nombre, suena como alguna especie de autoridad espacial. Aux respondió al héroe N2 un poco sorprendido, la idea de una organización de justicia en el espacio trajo sonrisas a los rostros de los héroes, mientras que del lado de los villanos suspiraron de forma molesta. Si los héroes eran molestos no querían imaginar a esta organización, tal vez ellos podrían derrotar a Freezer. Kirishima habló con emoción pensando en un escenario así, no lo creo. Izuku corte las ilusiones de su compañero con un poco de culpa, ella dijo que no podrían arrestarla en el ejército de Freezer, eso quiere decir que no tienen la suficiente autoridad para imponerse ante Freezer, eso quiere decir que son iguales o que el ejército de Freezer es muy superior. Lida suspiró un poco decepcionado, realmente esperaba que la justicia llegara ante Freezer, pero no parecía posible. Mientras ellos conversaban, el director Nezu miraba la pantalla con atención, imaginándose el alcance de esta organización espacial, como los héroes del espacio si podía pensarlo de esa manera pero qué despreciable. Lemo habló disgustado haciendo sonreír a su compañera, ay, ¿qué querías? Cheela y respondió con diversión, no lo sé. Denki respondió decepcionado, tal vez solo no quería que la chica bonita fuera una villana. Oye Lemo, tú has estado en su ejército desde el comienzo, ¿conoces al gran Freezer en persona? Curiosidad, yo no soy un soldado, solamente lo he visto en la estación. Lemo le respondió, en el ejército desde el comienzo. Olmig se preguntó llegando a mirar al alienígena con un poco de lastima, eso supone al menos 20 años al servicio del ejército de Freezer. Aizawa hizo una mueca hundiéndose entre sus vendas, demasiado agotador, dudaba que fuera un buen lugar para trabajar, dicen que es muy bajito. Cheela y habló con una sonrisa juguetona mientras se inclinaba en el asiento de Lemo, no se te ocurra decir esa clase de cosas niña. Lemo gritó reprendiéndola para luego volver su atención a los controles malhumorado, si aprecias tu vida bueno, ya dijeron que asesinó a varios soldados por llamarlo enano. Uraraka dijo un poco nerviosa, todavía le resultaba aterrador que Freezer matara por algo así. Está bien, ya entendí. Cheela y respondió confundida por el arrebato de su compañero, ha eliminado a mucha gente solo por su mal aliento. Lemo habló viendo que su compañera no se tomaba su advertencia en serio, es aterrador que no lo dude. Nejire miró con un poco de tristeza
tristeza la pantalla, no le resultaba difícil imaginar a Freezer asesinando por algo así, vamos, seguramente solo intenta asustarla, Mirio sonrió intentando subirle el ánimo a su amiga, cuando ésta le devolvió una mirada de en serio cedió, está bien, está hablando en serio, suspiro derrotado, a ver, usa mujeres y ancianos para hacer su trabajo, yo creo que su ejército va a desaparecer, Cheelai respondió estaba tomando muy en serio, por alguna razón lo dudo, Tomura habló con una sonrisa torcida, no importa cómo use a los soldados, mientras sean útiles, no importará, comentó mientras se imaginaba a sí mismo en la posición de Freezer, miles de soldados poderosos bajo su mando, su fuerza siendo capaz de borrarlos con todo y el planeta en el que estaban parados, será fantástico aunque no hay que negar que ha hecho un buen trabajo, Sir Teye habló con seriedad, dirigir un ejército y hacerlo próspero en 5 años no es una tarea sencilla, bip barra bip, una alerta empezó a sonar sacando a ambos miembros del ejército de Freezer de su pequeña discusión, delante de la nave se encontraba el planeta Vampa en toda su gloria ¿qué es eso? Cheelai cuestionó confundida al ser la inexperta de los dos, es una señal de auxilio, Lemo respondió la duda mientras empezaba a dirigir la nave hacia el planeta Vampa, pertenece a una antigua señal del ejército de Freezer el planeta Vampa. Todos miraron el planeta con reacciones mixtas, sorpresa en el lado de los héroes por lo que para ellos era la tumba de ambos Saiyajin y confusión del lado de los villanos porque mostraban nuevamente este planeta. ¿Una señal de auxilio? Izuku murmuró sorprendido, ya debieron pasar al menos 20 años, Lida dijo sorprendido, ¿acaso es posible? No terminó sus palabras, los estudiantes intercambiaron miradas de sorpresa, la posibilidad de que los Saiyajin fueran rescatados, incluso si era por miembros del ejército de Freezer, era muy buena perfecta considerando a Broly. Paragus probablemente lanzó una señal de auxilio aún sabiendo que era inútil, Nezu dijo pensando en el Saiyajin, nadie acudiría a su rescate con el Rey Vegeta queriéndolos atrapados en ese planeta, pero ahora es diferente, si pueden ser rescatados, sonrió con emoción, pero, ya ha pasado mucho tiempo. Olmig habló con un poco de culpa, entiendo que tal vez hayan podido sobrevivir 5 años, pero esto es demasiado, los animales del planeta son demasiado peligrosos, no es difícil imaginar que hayan muerto por una mala situación o incluso suerte, Aizawa dijo de manera sombría, las posibilidades son muy pocas, Recover Girl suspiró con un poco de tristeza, el cuerpo humano no está preparado para, olviden lo que dije, se dio cuenta de sus palabras, el símbolo del mal miró la pantalla con anticipación, con tanto tiempo desde su exilio no era seguro decir que los Saiyajin estuvieran vivos, pero si por algún milagro lo estaban solo elevaría su estima sobre esta raza guerrera me encantaría tenerlos bajo mi mando, All for One sonrió de manera siniestra fantaseando con una situación imposible, es hora de ver si son más fuertes de lo que pensamos incluso si están vivos, estarán en una condición terrible, Davi habló con una pequeña sonrisa, imaginar a ambos Saiyajin como cadáveres andantes por las condiciones de Vampa le daban ganas de reír, todos miraron la pantalla con expectación, algunos estudiantes contuvieron la respiración deseosos de saber qué había sido del destino de ambos Saiyajin, incluso con las posibilidades en contra, esperaban que Broly viviera, se muestra la superficie del planeta Vampa, y proviene del planeta de Aya, Cheelai habló mientras se mostraba una nave estrellada entre las rocas, si los ayudamos tal vez nos den una bonificación especial, Lemo habló con emoción haciendo que Cheelai chillara feliz por la posibilidad de una recompensa, mientras tanto un poco alejado de ahí, el Saiyajin Paragus miraba el descenso de la nave impresionado, sus ojos desbordaban un brillo de locura mientras que su cabello se sigue vivo. Un grito colectivo se escuchó en la sala, pero, Izuku miró sorprendido a Paragus, ¿cómo logró sobrevivir en ese planeta tanto tiempo? Estaba incrédulo, no deseaba que murieran pero era un resultado inesperado, joder, se ve de la mierda, Bakugo habló mirando a Paragus con desdén, parece que tanto tiempo en el planeta si le pasó factura, aunque es menos de lo que imaginaba, Davi dijo sorprendido, su estado difería mucho de la imagen mental que se había imaginado del Saiyajin, tal vez ahora sí podría cortarlos. Toga preguntó con un poco de locura, Paragus se veía como un viejo acabado, tal vez podría probar su sangre si se enfrentaban ahora, qué increíble. Logró sobrevivir aún con las deplorables condiciones que ofrece ese planeta para la vida.
All for One pensó mirando con asombro al Saiyajin, sin duda son una raza guerrera, era definitivo, daría cualquier cosa por tener a uno solo de estos Saiyajin bajo sus órdenes. Tomura, el Dr. Garaki, los Nomus, Gigantomachia, cualquiera de ellos podría ser reemplazado por el valor que uno solo de estos Saiyajin podría ofrecer. Bien, aterricemos por allá, se escuchó la voz de Lemo mientras que desde lejos Paragus se levantó empezando a caminar con desesperación hacia la nave. Se muestra a Lemo y Cheela y inspeccionar los restos de la nave estrellada cada uno con su arma en mano, mientras que Paragus seguía corriendo con desesperación hacia el lugar de aterrizaje. Lástima y rencor, eso era lo que muchos en la sala sentían hacia Paragus, aún con toda la empatía que pudiera despertar en ellos la situación del Saiyajin. Las memorias del asesinato de Bess permanecían frescas en la mente de todos. No hay nadie, Lemo dijo a su compañera después de ver el interior de la nave. Yo te dije, Cheela, y respondió que utilizaré mi rastreador. Lemo habló no muy convencido de terminar su búsqueda, mientras Paragus continuaba corriendo soltando jadeos desesperados. Si no lo hubieras matado, tu compañero también estaría corriendo hacia su salvación. Mindig murmuró con un poco de odio recordando la forma en que asesinó a Bess a traición. Eso no era realmente necesario. Aizawa interrumpió a su compañera, quien se cruzó de brazos, pero luego su mirada pasó a una más comprensiva. Aunque lo entiendo, eso fue realmente despreciable. El Saiyajin se acercaba cada vez más al lugar de aterrizaje. Cuando estuvo a la suficiente distancia, ambos alienígenas repararon en su presencia, volteando a ver lo sorprendidos. Son del ejército de Freezer. Paragus habló en una voz más baja de lo que le gustaría para luego caer de bruces al suelo a unos metros de ambos alienígenas. ¡Auch! Denki hizo una mueca de dolor en cuanto el Saiyajin cayó al suelo. Es un poco difícil sentir empatía sabiendo las cosas que ha hecho. Hiro comentó mirando el estado de Paragus. ¿Son del ejército de Freezer? ¿Era necesario preguntar? Kirishima preguntó confundido, las armaduras decían suficiente por sí solas, lleva 20 años atrapado en ese planeta, no esperes que su memoria preocupe correctamente. Momo habló defendiendo un poco a Paragus, realmente ese planeta no lo ha tratado bien, pensó con un poco de lástima viendo el estado del Saiyajin. Ambos se sorprendieron al ver a Paragus. Lemo se acercó de forma precavida mientras que Cheela permaneció un poco atrás intentando mantener la distancia. Vaya, esa es una cola. Lemo habló con una clara impresión en su voz mirando a Paragus que empezaba a levantarse, pero qué sorpresa, no me digas que eres un Saiyajin. ¿Un Saiyajin? Cheela preguntó confundida. Así es, soy Paragus, se presentó después de reincorporarse por completo mientras que enviaba una mirada seria a ambos alienígenas. Un Saiyajin al servicio de Freezer. Expresiones incómodas se mostraron en la sala por las palabras de Paragus, el recordatorio de que Freezer había asesinado a los Saiyajin y que ellos fueron ignorantes de esto era casi doloroso para algunos. Cierto, él no lo sabe, Izuku dijo un poco incómodo por el ambiente que se había formado, él sigue pensando que el planeta Vegeta existe. Uraraka comentó con un poco de tristeza, espero que no lo tome mal cuando se entere. Ja, vamos, Davi alzó los hombros. Diversión, fue exiliado de su planeta junto a su hijo y estuvo quién sabe cuánto tiempo en ese planeta. ¿Realmente creen que le importe una mierda la muerte de su especie? Preguntó con una sonrisa. Los estudiantes y héroes quisieron responder a las palabras del villano pero no pudieron, incluso a Vegeta, el príncipe de la raza, le había importado más bien poco la destrucción de su planeta, dudaban poder decir que Paragus derramaría aunque sea una lágrima. No importa, es solo un maldito asesino, no se espera mucho de él. Bakugo despotrico cruzado de brazos, ¿y la señal de auxilio? Lemo preguntó queriendo confirmar la situación. Sí, es mía. Paragus confirmó sus sospechas, puesto que mi nave se averió. Mientras hablaba Cheela utilizó su rastreador para medir el poder de pelea del Saiyajin. Esperé por un largo tiempo y al fin, han venido a salvarme. Hablo mirando hacia el cielo. Averió es una forma sutil de decir que fuiste un idiota que aterrizó en medio de una tormenta. Davi dijo de forma burlona, lo hizo para rescatar a su hijo. Todoroki respondió de manera seria, incluso con los planes de Paragus no podía negar que había actuado como un buen padre. ¿Hasta dónde sabían? Sí, claro. Davi se cruzó de brazos negándose a dirigirle la mirada al bicolor. Tú sabes mucho de buenos padres, ¿verdad? Obra maestra. Paréntesis de cierre, pensó con rencor. Del lado de los maestros, miraban a Paragus con un poco de empatía, siendo los encargados de salvar a las personas, no podían evitar sentir un poco de felicidad, aunque dudo que le siga siendo útil al ejército de Freezer. Nezu suspiró con un poco de tristeza, espero que Freezer no lo asesine cuando se entere que es un Saiyajin, murmuró, ya es demasiado viejo, no es una amenaza. Olmig suspiró mirando a Paragus, dudo que incluso para nosotros, debía ser poderoso en su juventud, pero dudaba que su cuerpo envejecido diera para un buen nivel de poder.
Paragus, claro, marcando sus unidades. Su poder de pelea es de 4200, ¡genial! Cheelai dijo emocionada después de ver la lectura de su rastreador. Joder, miradas de sorpresa reflejaron el único sentimiento que se sentía en la sala, incluso siendo un anciano al que casi nadie le dedicaría una segunda mirada ejercía tanto poder, era absurdo. ¿Qué? ¿4200? Denki preguntó incrédulo a la vez que señalaba tembloroso la pantalla, ¿es una broma? Susurró asustado, ¿y incluso con esa edad? Olmig no pudo evitar tartamudear, su corazón se aceleró a la vez que miraba a Paragus con un creciente miedo. ¿Qué demonios? No es posible, no, murmuró pero no podía negarlo. El directo Nezu dejó su taza de té en su reposabrazos, consciente de que si la seguía sosteniendo la dejaría caer por la impresión que esto le provocaba, incluso un anciano de esta especie seguía contando con tanto poder. Esto. Nezu buscó las palabras correctas, es inesperado, fue todo lo que pudo decir mientras sus respiraciones se volvían más pesadas y su pelaje se erizaba. Los villanos miraron a Paragus con algo cercano al horror, no daban cabida a que alguien con su edad tuviera semejante poder, era totalmente inaudito. Oh, vamos. Incluso siendo un anciano acabado tiene ese poder. David Spotrico molesto, era aterrador que con esa edad tuviera más poder que cualquiera en esta sala, maldito anciano, maldijo al Saiyajin. Toga miró al suelo con decepción y un poco de miedo, las esperanzas de poder probar la sangre Saiyajin se esfumaban tan rápido como habían llegado. Eso, es más de lo que esperaba, el símbolo del mal no pudo evitar que su voz se tambaleara, no esperaba sorprenderse por el poder de Paragus, pero le había dado la vuelta a sus expectativas, desde los recién nacidos hasta los ancianos, son mucho más fuertes de lo que esperaba, murmuró molesto. Increíble, fue todo lo que pudo decir Tomura mientras miraba la pantalla en un estado de éxtasis, era maravilloso. Incluso con esa edad seguía teniendo el poder suficiente como para ponerse como el ser más poderoso de su mundo, no podía creer que Freezer hubiera desperdiciado soldados tan maravillosos, eran geniales. Por cierto, ¿está solo? Lemo preguntó, ¿hay alguien más? Antes de que Paragus pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por unos fuertes pisotones que resonaron en el lugar anunciando la presencia de algunos de los insectos gigantes de Vampa. El desagradable sonido de esos insectos trajo a todos nuevamente a la realidad, miraron la pantalla con desagrado recordando su apariencia y función de alimento para los Saiyajin. Joder, no, Present Mig murmuró con horror y asco, no estaba listo para volver a ver a estas criaturas. Lemo y Cheelai voltearon sorprendidos viendo a la bestia que se cernía sobre la nave de forma imponente, mientras que la criatura emitía una sonrisa maliciosa viéndolos como su próximo alimento. Es increíble que siendo solo un animal se pueda ver malvado, Izuku dijo un poco nervioso, casi podía jurar ver la crueldad y diversión en los ojos del insecto. Tal vez lo sea, Uraraka respondió un poco asustada, solo en Vampa, realmente esperaba que no existieran otros mundos como ese ahí afuera. Ambos alienígenas se asustaron, lo apuntaban con sus armas, mientras tanto el Saiyajin miró desafiante al insecto Broly. Paragus gritó el nombre de su hijo con todas sus fuerzas, los humanos tuvieron un instante para procesar las palabras del Saiyajin antes de que la pantalla cambiara de escena, estaba llamando a su hijo, al poderoso niño que fue exiliado por su poder Broly. Una mirada fulminante de un Saiyajin que había sido distraído de su comida, bastante alejado de la zona de aterrizaje. Broly miró con seriedad el lugar desde donde su padre lo llamaba. Un escalofrío recorrió la espalda de los presentes ante la fulminante vista del Saiyajin, solo recordar cómo provocó la explosión de un rastreador siendo solo un bebé hacía que los de corazón débil temblaran, ¿cómo sería ahora? Con una mirada concentrada en su objetivo recorrió toda la distancia en un instante, alcanzando la zona de aterrizaje respondiendo al llamado de su padre, ¡pum! La bestia fue mandada a volar con una sola patada, la fuerza del ataque levantó el polvo en el lugar, obligando a los alienígenas a cubrirse por el poder de Broly. Un solo golpe. Olmig tenía una mirada sorprendida, estaba acostumbrado a acabar rápidamente con los villanos, pero esto parecía irreal. Paragus dijo que no lo habría derrotado con 920 unidades cuando era niño, Nezu recordó mientras una sonrisa nerviosa se extendía por su rostro, y ahora lo acabo de un solo golpe, jaja, rió nerviosamente. Mina miró a Broly con fascinación mientras empezaba a sonrojarse, esos músculos y esa apariencia salvaje pero cuidada era absolutamente genial.
Es increíble, Toru dijo en un tono soñador y un rubor que pasó desapercibido gracias a su invisibilidad. Cheelai tuvo una mirada maravillada al ver al Saiyajin, los dígitos en su rastreador no paraban de subir mientras veía hipnotizada al Saiyajin que flotaba por delante de ellos. Él es mi hijo, es Broly. Paragus entra en el rango de visión de Cheelai para presentar a su hijo, quien reconoció la existencia de los alienígenas con un asentimiento. Es genial. Mina saltó de su asiento para señalarse efusivamente al Saiyajin, es increíble. Quiero conocerlo. Toru apoyó a su amiga de forma emocionada, mientras que sus compañeros las veían con gotas de sudor. No puede ser. Maldito Saiyajin. Mineta pensó de forma frustrada viendo la reacción de sus compañeras. Está en buena forma. Aizawa asintió, le alegraba un poco saber que aquel niño que vieron en la cápsula de crianza había crecido plenamente, ha crecido bastante bien considerando que se crió en Vampa. Mindic dijo de forma sincera mientras miraba con una sonrisa al Saiyajin. Ah, no es posible. Cheela y jadeó sorprendida cuando su rastreador no pudo medir el poder de pelea del Saiyajin. ¿Qué pasa? Lemo preguntó confundido por la impresión de la chica. Su nivel de pelea supera mi lectura. Cheelai respondió señalando de manera nerviosa al Saiyajin. No se sorprendieron, incluso siendo un bebé había destrozado una de esas máquinas para medir el poder. Ninguno tenía realmente esperanzas de que esta vez fuera diferente. Bueno, al menos los rastreadores ya no explotan. Mei anotó eso en su libreta, recordando la destrucción del primer instrumento. ¿Habrá sido algo de una vez o ya solucionaron ese problema? Se agarró el mentón pensativa, incluso sus propios inventos explotaban. No es que fuera a juzgar y menos a aparatos tan grandiosos como los rastreadores sería útil tener un número. All for One habló de forma desinteresada. ¿Cuánto será ahora? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles? ¿Millones? Pensó intentando adivinar el poder del Saiyajin. No tenía idea de qué tan equivocadas estaban sus suposiciones. ¿Qué? Eso no es posible, no digas locuras. Lemo habló mientras intentaba medir el nivel de pelea de Broly, obteniendo el mismo resultado que su compañera. Solo pudo mirar con incredulidad y una sonrisa nerviosa al Saiyajin. Ah. Lemo tiró su arma sorprendido. Suban a la nave. El señor Freezer se quedara sin palabras. Se recuperó rápidamente y señaló a la nave con emoción. Por supuesto, estará encantado de saber que dos Saiyajin continúan con vida sin que él lo supiera. Bakugo respondió de forma sarcástica mirando al alienígena como un idiota. No hay razón para que él supiera eso. Kacchan. Izuku defendió el actuar de Lemo. Por supuesto, Deku. Bakugo resopló molesto haciendo que el peliverde suspirara cansado volviendo su vista a la pantalla. Se los ocultó a los propios Saiyajin, así que no hay razón para que los soldados sepan que él destruyó el planeta Vegeta. Izuku murmuró un poco decaído al pensar en eso. Espero que estén bien. No quería que Freezer asesinara a los dos Saiyajin. La nave se alejó del planeta Vampa, volando hacia el vacío del espacio, albergando ahora a ambos Saiyajins junto con unos emocionados Lemo y Cheelai. Esto había sido un rescate. Los héroes nunca esperaron sentir tanta preocupación por un evento. Sabían que debía ser bueno, pero las probabilidades de que los Saiyajin fueran asesinados por Freezer. Bien, dentro de la nave, en el interior de la nave Cheelai estaba recostada en uno de los asientos mientras comía una barra de proteínas. A su lado se encontraba Broly, quien observaba con curiosidad la comida de la chica. Tengo que admitir que es un poco tierno. Mt. Lady sonrió con cariño. La actitud de Broly difería mucho de lo que esperaban de los Saiyajin. Me recuerda a ese otro Saiyajin. ¿Era Kakaroto o Goku? Murmuró confundida. Había puesto más atención a sus músculos que a las conversaciones. Su nombre era Goku. Kamui Wops le recordó el nombre del Saiyajin. Gracias por recordármelo. Mt. Lady palmeó el hombro de su compañero, quien la miró de forma cansada. El héroe de madera necesitaba unas buenas vacaciones. ¿Ah? Cheelai se mostró confundida por la forma en que el Saiyajin la miraba. Oye, ¿cómo dijiste que te llamabas? Preguntó sin recordar el nombre. Me llamo Broly, respondió sin apartar la mirada de la barra de proteínas. Cheelai movió la comida y el Saiyajin le siguió la mirada haciendo que ella entendiera. Me recuerda a un niño pequeño, Spinner dijo mirando con un poco de confusión el comportamiento del Saiyajin. Debería ofrecerle uno. Mina hizo un mohín por la descortesía de la chica. ¿Quieres uno, Broly? Cheelai preguntó amablemente mientras muestras la barra de proteínas que había estado comiendo. Saben delicioso,
Ante la atenta mirada de Broly tomó otro de los empaques y se lo ofreció. Toma. Broly miró a Chela y luego a la comida que se le ofrecía, sin ningún cuidado abrió la boca e intentó tragarse la barra de proteínas con empaque y todo sobresaltando a la chica. Jajaja, se escucharon algunas risas ahogadas en la sala por la falta de modales del Saiyajin. Era un poco gracioso verlo actuar como un salvaje en una avanzada nave espacial, pero qué falta de modales, Momo dijo sorprendida, lleva toda su vida en un planeta aislado rodeado de esos animales. Hiro dijo recordando con un poco de desagrado a la fauna de Vampa, no se podía esperar mucho de sus modales HMP, aún así él pudo hacer un mejor trabajo. Momo murmuró enviando una mirada acusatoria hacia Paragus. ¡Ay! Chela y se echó para atrás sorprendida confundiendo a Broly. Primero debes abrirlo, habló rompiendo el empaque ante la atenta mirada del Saiyajin. Chela y de nueva cuenta extendió la barra de proteínas hacia Broly, quien se tomó un momento para olerla decidiéndose si debía comerla o no. Puedes comerlo, Broly. Paragus llamó la atención de su hijo, quien teniendo la aprobación de su padre se animó a probar la comida. Después del primer bocado abrió los ojos con impresión y le arrebató la barra de proteínas a Chela y sobresaltándola mientras Broly, quien empezaba a comer con desesperación este manjar recién descubierto. Momo refunfuñó aumentando su mirada acusatoria hacia Paragus, pero no comentó nada hacia la falta de modales del Saiyajin. Se ve que le gustó. Kirishima sonrió alegre, considerando las cosas que le hemos visto comer, cualquiera reaccionaría así. Denki le respondió con un poco de asco al recordar la viscosidad de las entrañas de esos insectos. Jaja, y bien. Es delicioso. Chela y se rió por la actitud del Saiyajin, quien la ignoró y continuó comiendo. Vamos, ¿no me vas a dar las gracias? Preguntó mientras Broly intentaba conseguir las migajas que pudieran quedar en el empaque. Dale las gracias, Broly. Paragus reprendió con un tono amable. Momo sintió que le perforaban un lado de la cabeza con la mirada, siendo Hiro la responsable. Está bien, tal vez no es tan malo, murmuró cruzándose de brazos ante la sonrisa engreída de la roquera. Broly dejó de intentar conseguir las migajas y volteó a mirar a Chela y con aprecio. Te lo agradezco mucho, agradeció mientras se inclinaba. Cuánta educación. Chela y se mostró divertida, con un gracias es más que suficiente. Miró a Broly con una sonrisa amigable al tiempo que hacía un signo con su mano. Gracias. Broly imitó el gesto de manos y agradeció de nuevo con una voz confundida, preguntándose si lo estaba haciendo bien. Los villanos no mostraron mucho interés, considerando inútiles las interacciones del Saiyajin con los soldados, mientras que los héroes y estudiantes estaban felices por Broly, a quien veían como alguien inocente. Quiero abrazarlo. Mina sonrió imaginando cómo sería. El Saiyajin parecía alguien amigable hasta ahora, seguramente podrían hacerse amigos si se conocieran. Muy bien. Chela y felicitó a Broly. La nave continuó su curso acercándose a gran velocidad a su destino. Después de unos momentos la nave con ambos Saiyajin llegó hacia la formación en donde se encontraba la nave de Freezer. Los villanos miraron la pantalla curiosos esperando ver qué clase de destino les esperaría a los Saiyajin ahora que se encontrarían frente a Freezer, mientras que los héroes desearon silenciosamente que esto no terminara con un asesinato. Es momento de la verdad. Tomura dio una sonrisa torcida, le daba igual el destino de los Saiyajin, pero ver su muerte resultaría bastante entretenido. Nave de Freezer, ya están aquí, Gran Emperador Freezer. Berry Blue anunció entrando a la sala en donde Freezer contemplaba el espacio a la vez que esperaba a sus nuevos invitados. Oh. Freezer sonrió dándose la vuelta para encarar a los recién llegados. ¿Es cierto que ustedes son de la raza Saiyajin? Preguntó con una sonrisa mirando a Paragus y Broly. Algunos contuvieron involuntariamente la respiración esperando ver cómo los Saiyajin eran borrados sin piedad por un ataque de Freezer. Cuando no pasó nada se permitieron relajarse y suspirar aliviados. Por un momento pensé que los asesinaría a la vista. Uraraka suspiró aliviada tocando su pecho sintiendo como sus latidos se estabilizaban. ¿Pueden culparnos? Denki le preguntó a la castaña. El tipo destruyó un planeta por unas suposiciones de la S cuales no encontró nada. No es alguien a quien le demos mucha confianza hasta que dices algo inteligente. Hirou dijo enviándole una mirada burlona haciendo que se rascara la cabeza un poco avergonzado. El símbolo de la paz suspiró sintiendo como peso imaginario abandonaba sus hombros. Era bueno que Freezer no matara a los Saiyajin al momento, o todo lo bueno podían esperar de alguien como Freezer. Tomura repasó por un momento el gran respeto que los subordinados de Freezer mostraban hacia este mismo. Era algo deseable hasta por él. Gran Emperador Tomura, habló en voz baja enviándole una mirada a sus nuevos compañeros de la liga. Ni siquiera pienses que te diremos así. Davi corte las ilusiones del villano al darse cuenta de sus intenciones. Él solo farfulló molesto en respuesta. Eso sonaba ridículo. A sus órdenes, Gran Emperador Tomura.
Ruize habló con su doble personalidad a Tomura, quien pareció conforme con eso. Paragus asintió a la par que hacía un saludo militar hacia el emperador, mientras que Broly miraba los alrededores de la nave con confusión. Por lo que veo, tú ya no tienes cola. Freezer habló con una voz tranquila mientras dirigía su mirada hacia Broly. ¿No tiene cola? ¿No había notado eso? Mineta preguntó confundido enviando una mirada curiosa al Saiyajin. ¿Tiene sentido? Resultaría sospechoso que estuvieras mirando su trasero, ¿sabes? Denki le respondió con una sonrisa burlona haciendo que el enano se mostrara casi ofendido. Probablemente la haya perdido cuando era más joven luchando contra los animales del planeta Vampa. Izuku respondió sacando esa conclusión, le parecía la más probable. Así es. Paragus respondió por su hijo. Una cualidad de los Saiyajin es transformarse en Ozaru. Se muestra fugazmente la mirada de un Ozaru, pero eso ocasionó que perdiera el control por completo. Por ese motivo tuve que cortar su cola. Mientras Paragus terminaba de explicar sus motivos, Broly empujó suavemente el asiento flotante de Freezer, así que le cortaron la cola a conciencia. Ojiro se mostró perturbado a la vez que tocaba disimuladamente su propia cola. Sabía que era completamente diferente, pero aún así le resultaba extraño perder el control por completo. ¿Eso quiere decir que se transformó más veces en Ozaru? Izuku se preguntó confundido. Así parece. Realmente me hace preguntarme cómo trataba Paragus con eso. Lida miró a Paragus con algo cercano a la lástima. Imaginar cómo sería tratar con un Ozaru no era para nada agradable. ¿Cada cuánto saldrá la luna llena en el planeta de los Saiyajins? Momo se preguntó con un poco de curiosidad por el ciclo lunar del planeta Vegeta. Y cuénteme, ¿desde entonces suele perder el control? Freezer preguntó con curiosidad. Sí, Paragus respondió directamente, de vez en cuando, bastante sincero. Davi sonrió con diversión, dudaba que eso fuera una buena respuesta ante Freezer. Ah, no me diga. Freezer abrió un poco su ojo para luego afilar su mirada. ¿De vez en cuando sigue pasando? Preguntó en un tono que demostraba que no aceptaría una respuesta insatisfactoria. Algunos se tensaron ante las palabras de Demonio del Frío y su mirada. Sabían que Paragus acababa de meterse en una mala situación y ambos Saiyajin podrían terminar muertos si no lo resolvía. Jin fue una elección de palabras terrible. Aizawa habló mirando con desaprobación a Paragus. Aunque fue lo mejor, una mentira hubiera terminado mucho peor considerando con quién está hablando. Nezu respondió, más aún siendo un Saiyajin, dudaba que Freezer tuviera mucha tolerancia con esta raza. ¿Cómo algo tan pequeño puede ser tan intimidante? Lady pensó un poco frustrada mirando con un poco de miedo a Freezer. No tiene por qué preocuparse. Paragus se adelantó a responder mientras abría su cangurera. Cuando eso ocurre uso este control remoto. Enseñó el dispositivo al emperador mientras que Broly retrocedió un poco asustado. Tiene un dispositivo en su cuello por donde pasa electricidad. Un silencio ensordecedor permaneció en la sala por unos momentos, hasta que los héroes y estudiantes estallaron indignados por esta nueva información. Un collar de electricidad. ¿Qué demonios? Los héroes miraron la pantalla en un estado de shock mientras que los estudiantes observaron con algo cercano al horror. Ninguno podía creer que Paragus dijera algo como eso tan a la ligera. Collar de electricidad. Todoroki agarró su cuello estremeciéndose levemente. Los métodos de Endeavor podían ser brutales, pero incluso él nunca había llegado tan lejos como para usar algo así. ¿Qué clase de métodos son esos? Es totalmente horrible. Momo gritó totalmente horrorizada ante eso. Al demonio los modales del Saiyajin, esto era peor de lo que esperaba. ¿Qué? Monstruo. Uraraka gritó a Paragus en reproche. La sola idea de que tratara a su hijo de esa manera era totalmente nauseabunda. Esto es mucho peor de lo que pensaba. Izuku murmuró horrorizado. Las intenciones de Paragus de usar a Broly como una herramienta habían bajado bastante la opinión sobre el Saiyajin en la sala, pero esto era demasiado. Lo trata como un animal. Nejire saltó molesta. Su voz mostraba lo indignada que estaba con esta situación, haciendo que sus compañeros tuvieran que tomarla de los brazos para que volviera a su asiento. Calma Nejire, tranquila. Tamaki tuvo que tragarse su propio enfado para hacer que su compañera volviera a sentarse. No volteó a mirar a Mirio, pero sabía que estaba molesto. Verlo sin una sonrisa era extraño, y este era uno de esos momentos. Del lado de los maestros miraron a Paragus con completo desagrado. Sabían que era un villano desde que asesinó a Bess, pero esta iba más allá de lo que esperarían incluso de él. Es increíble, ¿cómo se atreve a hacer algo así? Olmig habló furioso, ya no le importaban la diferencia entre su poder y
y el del Saiyajin, de tenerlo enfrente lo golpearía con todas sus fuerzas. Hablar de su hijo como una herramienta ya era terrible. Aizawa habló con molestia pura, pero ponerle un collar de electricidad, se sale de todos apretando los dientes. Midnight miró al Saiyajin con una profunda mueca de odio y desagrado, apretó sus puños con fuerza recordando la curiosidad que mostraba Broly al probar por primera vez comida que no fuera un insecto de Vampa. La sola idea de que Paragus lo sometiera a esos tratos era totalmente repugnante. Endeavor se mantuvo en silencio a pesar de la molestia creciente que sentía, un enfado que se hacía más grande a cada momento. Sabía por qué se sentía así pero se negaba a reconocerlo, porque se veía un poco reflejado en Paragus. Del lado de los villanos miraban la pantalla totalmente sorprendidos, sabían que Paragus no sería el mejor padre, empezando por sus intenciones de usar a Broly como una herramienta para su venganza, pero no esperaban algo así. HMP, Toga buzó un poco molesta apretando el mango de su cuchillo con fuerzas. Cada vez que escuchaba de estos malos padres no podía evitar recordar a los suyos, aunque incluso ellos nunca llegarían tan lejos. Davi sin saberlo compartió los pensamientos de su hermano menor, tocando ligeramente su cuello pensando en un pasado lejano. Los métodos de Endeavor eran brutales considerando que entrenaba niños, pero incluso el viejo nunca había llegado a eso. La corriente no es muy fuerte pero me permite controlarlo. Mientras Paragus hablaba, Broly agarraba el collar en su cuello con molestia. Lemo y Cheelai miraron con preocupación a Broly sin gustarles las palabras de Paragus, como si eso lo hiciera mejor. Mirko le gritó enojada, ¿por qué no lo rompe? Denki preguntó confundido, habían visto cómo mandaba a volar a ese insecto con un solo golpe, sabían que tenía la suficiente para destrozarlo, entonces ¿por qué? Probablemente solo sigue órdenes de su padre. Izuku respondió mirando con lastima a Broly, debió ordenarle que no se quitara el collar, es bastante obediente por lo que han mostrado. Los estudiantes se mostraron molestos e indignados por esto, el trato que le estaba dando a Broly era completamente deplorable. Paragus no era del agrado de ninguno de ellos en estos momentos. Bakugo dejó su habitual mirada molesta desinteresada para mirar a Broly de forma comprensiva. Paragus estaba en la opinión más baja de todos en la sala, pero se las había arreglado para caer aún más bajo. Ya veo. Freezer sonrió y empezó a caminar hacia Broly, quien dejó de sujetar su collar al ver que el demonio del frío se acercaba. Dime cómo te llamas, muchacho. Preguntó amablemente. Broly miró al demonio del frío con confusión por su pregunta. Después de unos segundos de silencio optó por ignorarlo y seguir observando el lugar. ¿Eso es tener huevos? Denki hizo un intento de broma, para animar a sus compañeros que parecían molestos y tristes. No es momento para eso. Hiro le respondió con un poco de molestia. Vamos mujer, ayúdame en esto, solo mírales las caras. Denki le susurró buscando apoyo, logrando sacarle una minúscula sonrisa por sus tonterías. Mi cometido está hecho. Miro de forma triunfante a la roquera que desvió la mirada. Su nombre es Broly. Paragus se adelantó a cubrir el error de su hijo, temeroso por la reacción o las consecuencias de la molestia de Freezer. Me doy cuenta de que posees un gran poder de pelea que permanece oculto. Freezer habló con una sonrisa siniestra, se estaba divirtiendo con esta conversación. ¿Oculto? Un eco confundido se escuchó de forma unánime en la sala. Eso resultaba ridículo para los presentes. Habían visto su poder, habían visto de lo que era capaz el Saiyajin. Su poder no estaba oculto. Ya ha demostrado su fuerza. Izuku habló confundido al igual que sus compañeros. Los humanos estaban confundidos. Claro que había destruido un rastreador cuando era niño, pero estos seguían sin poder medir su poder de pelea, sin mencionar que parecía tener total control de este ahora. Ya estaba demostrando su potencial, poder oculto. Aizawa estaba confundido, se consideraba a sí mismo bastante bueno para determinar el potencial de una persona, no era maestro por nada, pero ya ha demostrado su potencial, ¿verdad? Se estaba frustrando con esto. Podría estar hablando de Ozaru. Midnight sugirió intentando encontrarle un sentido a las palabras de Freezer. Eso no tendría sentido. Freezer es consciente de que no tiene cola y no parece que la vaya a recuperar. Nezu descartó esa posibilidad. Tan confundido como los demás. Qué interesante, eres bastante divertido, Broly. El director se estaba entreteniendo. El joven Saiyajin era todo un enigma para el ratón. La forma del cabello dorado. Mirko adoptó una postura pensativa recordando al otro Saiyajin. Se ruborizó un poco al recordarlo, pero se forzó a concentrarse, pero no parece que él la tenga, hasta el momento. Suspiro e intento dejar de pensar en eso. No tenía sentido frustrarse por algo así. Los héroes y villanos volvieron su vista a la pantalla con más preguntas que respuestas. Les resultaba ridículo que Broly contara con un potencial oculto, aparte del poder que ya había demostrado. Era casi tan absurdo como esa leyenda del Super Saiyajin. Siempre supe de gran ayuda, señor Freezer. Paragus habló de manera humilde mientras
mientras que Freezer les daba la espalda y empezaba a reír. Jaja, admito que es una recompensa inesperada. Freezer habló con alegría para luego voltear a verlos por sobre el hombro. Berry Blue, haz el favor de entregarles una recompensa a los dos sujetos que lo hallaron, ordenó mientras Lemo y Cheelai se emocionaban por sus palabras. ¿Ah? ¿Tanto? Lemo preguntó sorprised sujetando varias piezas de metal. Muchas gracias. Ambos se inclinaron mientras las puertas se cerraban dejándolos afuera. ¿Qué es eso? Kirishima preguntó confundido mientras miraba las piezas de metal. Parece ser dinero. Momo estaba aún más confundida que su compañero. Era obvio que la moneda del espacio sería diferente a la de su mundo, pero no esperaba que tanto. Al menos recompensa bien a sus empleados. Toga sonrió con felicidad, miró a Tomura de forma esperanzadora, imaginando las cosas que podrían darles ahora que eran parte de la liga de villanos. Si quieres que te regalen cosas, tienes que hablar con el verdadero jefe. Davi le susurró al darse cuenta de sus intenciones y señalando disimuladamente hacia All for One. No gracias, demasiado aterrador. Toga le susurró de vuelta un poco intimidada por el aura del símbolo del mal. Ese sujeto había encarado a All Might. Ella no iba a arriesgarse a pedirle un aumento, aunque no tenían sueldo. Por lo que veo les fue imposible escapar de ese inhóspito planeta por un largo tiempo. Freezer habló mientras balanceaba su cola. Sí, Paragus respondió secamente. ¿Por casualidad saben que de su dulce hogar, me refiero al planeta Vegeta? Freezer preguntó mientras una sonrisa maliciosa se formaba en sus labios. Así que es momento de que se entere. Tomura dijo con una sonrisa amplia. Sería muy divertido ver al Saiyajin sufriendo por su planeta. Ninguno de los héroes esperaban mucho de Paragus a estas alturas, pero algunos estudiantes miraron al Saiyajin con la pequeña esperanza de que mostrara el más mínimo sufrimiento o respeto por su raza. Así es, me enteré cuando nos dirigíamos hacia acá. Paragus respondió haciendo un saludo militar, pero eso no tiene la menor importancia, señor. Las pocas personas que esperaban alguna reacción del Saiyajin se llevaron una decepción, casi podían la alegría oculta tras la voz de Paragus. Eso era lo contrario a lo que algunos de ellos esperaban, era algo obvio. Uraraka suspiró sintiéndose decepcionada, como si se pudiera confiar en un Saiyajin, murmuró recordando las palabras de Paragus, una frase que se adecuaba perfectamente hacia él. Sin embargo, Paragus levantó su mirada hacia el demonio del frío queriendo preguntar algo. Miró a Paragus por sobre el hombro captando al instante la línea de pensamiento. El Saiyajin hizo sonidos de confusión pero no lo negó. Bueno, eso ya lo habían dejado claro. Izuku dijo recordando las declaraciones de Paragus. No era un misterio para nadie sus intenciones, aunque ahora resulta inútil. Denki respondió, no puede vengarse de un planeta destruido, ni de gente que ya no existe. Habló mientras se cruzaba de brazos. Los planes de Paragus estaban condenados en su opinión, no le queda nada ni nadie de quien vengarse. Momo reconió mirando al Saiyajin, nadie que haya participado en el exilio. ¿Qué hará ahora? Se preguntó curiosa. Paragus, ¿recuerda al hijo del rey Vegeta, Vegeta IV? Mientras Freezer hablaba se podía sentir la gran diversión que le provocaba esta conversación. ¿Sabía que aún sigue con vida? ¿Qué? Paragus retrocedió incrédulo. ¿Qué dice? ¿El príncipe Vegeta? La incredulidad del Saiyajin rápidamente se convirtió en molestia. ¡Ay no, ese miserable de Vegeta! Apretó sus puños con enfado mientras su cola se retorcía. ¿Por qué mencionaría a Vegeta? Izuku se preguntó confundido antes de abrir sus ojos con sorpresa. ¿Acaso piensa? El peliverde fue silenciado a media frase por las palabras de Paragus. Los héroes se sorprendieron y los villanos se divirtieron un poco con la declaración. El odio de Paragus estaba trascendiendo generaciones. Esto se volvía muy divertido. Jeje, entonces apuntarás hacia el hijo. Davi se rió un poco, él mismo consideró la idea un momento antes de descartarla. No sería lo mismo, es cada vez más despreciable. All Might apretó los dientes con frustración, no había ninguna justificación en su mente para apuntar sus deseos de venganza hacia el hijo del culpable. A este punto solo está buscando culpables para su sufrimiento. Nezu suspiró con un poco de tristeza mirando la taza de té en sus manos. Es una lástima, pero es un hombre consumido por su odio, debería ir a terapia. Aizawa murmuró con un poco de enfado. Y con urgencia. Mirko apoyó mirando con desagrado al Saiyajin. Absolutamente todo en su comportamiento gritaba un odio extremo hacia Vegeta, incluso si la última vez que lo había visto era solo un bebé. Será un placer apoyarlo en sus planes para vengarse. Freezer habló con una sonrisa. Berry Blue, asegúrate de que a estos caballeros después de tomar una ducha se les entregue un par de armaduras. Sorprendido y con agradecimiento. Claro, Berry Blue asintió y guió a ambos Saiyajin fuera de la sala.
Freezer miró por los cristales de la nave hacia el espacio, esta vez no tenía pensado pelear, pero después de esto, una sonrisa se le marcó en los labios, las cosas se van a poner muy interesantes, cambiar los planes de no pelear, Izuku dijo con preocupación, los planes de Freezer parecían claros para todos pero eso no lo hacía mejor, usar a Broly como un soldado para enfrentarse a Goku y Vegeta, Todoroki entendió rápidamente, miró un poco preocupado la pantalla por Broly, aunque no lo dijera en voz alta se veía un poco reflejado en él, por lo que esperaba que no le pasara nada malo, usar a un Saiyajin para enfrentarse a los Saiyajin. Denki preguntó un poco incrédulo por los planes de Freezer, eso sí que es sádico jaja, así que combatirás el fuego con fuego, All for One se rió divertido por esa analogía, era tan terrible como divertido que usara a los Saiyajins para enfrentar a su propia gente, pero no podía esperar nada menos de Freezer, algunos exhalaron molestos, el demonio del frío no parecía conforme con destruir el planeta de los Saiyajin, ahora usaría a la misma raza que deshecho para enfrentarlos entre ellos mismos, era totalmente nefasto a ojos de los héroes. Habitación de Broly, se muestra a Broly bañándose en la ducha, lavaba su cabello mientras que el vapor del agua impedía ver más abajo de su torso desnudo, su nueva armadura se encontraba guardada junto a la piel que traía puesta desde antes. ¿Esta escena era necesaria? Kamui Wops preguntó un poco incómodo, por supuesto que es necesaria. MT Lady interrumpió a su compañero de forma entusiasta mientras tenía una sonrisa boba, Midnight apoyó la noción disfrutando de la vista que ofrecía la pantalla. Comedor nave de Freezer, jajaja, Cheela y se rió sentada en una de las sillas, cuando escucho las puertas de la cafetería abrirse se alegró al ver a Broly, hola, te ves mejor recién bañado, ven a comer con nosotros, halagó al Saiyajin mientras lo invitaba a su mesa, oye Broly ¿en dónde está tu armadura? Cheela y preguntó confundida viendo que verlo con la armadura completa, pues ya se ve mucho mejor, Momo asintió ante las nuevas prendas del Saiyajin, que tenía de malo su anterior traje. También se veía genial, Mina defendió un poco las ropas que había estado usando Broly la primera vez, la pelinegra se quedó en silencio mirándola un poco incrédula, ni siquiera tenía camisa, eso era la mejor parte. Eso era lo mejor. Mina y Toro alzaron la voz emocionadas, haciendo que sus compañeros rodaran los ojos, es difícil moverme con ella, Broly respondió mientras se acercaba a la mesa junto con Paragus, una vez que la usas te acostumbras, Cheela y respondió mientras estiraba su propia armadura a resaltar su gusto al Saiyajin, aunque eres libre de no usar la mineta miró con la boca abierta a la chica de piel verde, no podía creer que esta pantalla le desencadenara un fetiche por los aliens, ya sabía que buscaría en cuanto volviera a la Tierra. Mina y Toru se mostraron un poco celosas por la interacción entre ambos, para las dos era un claro intento de seducción, no era justo, ellas también podrían hacer lo mismo, solo debían darles unas armaduras. Eso sí, por favor deshazte de esa piel que traes en la cintura, se ve muy sucia y apesta, Cheela y habló mientras se acercaba a Broly para tocar uno de los nudos de la piel, no quiero. Broly gritó agarrando rápidamente la piel buscando protegerla, su arrebato sobresaltó a Cheela y hizo que todos en la cafetería lo miraran confundidos, algunos héroes y villanos se sobresaltaron por el arrebato del Saiyajin, ninguno esperaba esa clase de reacción más aún recordando su comportamiento calmado, porque actuaba así por una vieja piel sin valor. Fiu, eso fue inesperado, Uraraka suspiró aliviada soltando su agarre sobre el peliverde que había abrazado por el susto, Deku-kun, ¿estás bien? Preguntó confundida a su compañero que parecía en shock, sí, estoy genial, las palabras parecían lejanas para Izuku pero aún así se las arregló para contestar, la castaña aceptó la respuesta no muy convencida soltando su agarre sobre el peliverde, el corazón del peliverde latía a 1000 por hora pero se calmaba poco a poco, su sonrojo al contrario parecía hacerse más grande, así que así se sienten, pensó apenado dando una breve mirada al pecho de la castaña, es un poco exagerado actuar así por una piel, ¿no? Momo dijo de manera confundida, bueno, él debe tener sus razones, Mina le respondió a la pelinegra, tal vez, ella tampoco estaba muy convencida, ya entendí, veo que es muy valiosa para ti, Cheela y habló de forma más amable mientras acercaba su mano para tocar la piel con un toque gentil, esto fue de mí, Broly intentó explicar pero fue interrumpido por su padre, Broly, estamos aquí para comer, no para hacer vida social, Paragus reprendió haciendo que su Broly bajara la cabeza por las palabras de su padre, eso fue extraño, Nezu murmuró pensando en qué había querido decir Broly, las posibilidades no eran demasiadas tomando en cuenta el lugar donde creció, tal vez una mascota. Parecía probable, pero el director esperaría a tener la respuesta, como que no están ahí para hacer vida social. Sería lo primero que deberían estar haciendo.
Mina dijo molesta. Alguien tan extrovertida como ella no podría soportar la soledad que había en Vampa. Realmente alguien debería darle lecciones de paternidad. Kero, Suyu dijo mirando a Paragus. Al ver esta escena Cheelai decidió intervenir. ¿No piensa que debería dejarlo hablar? Se inclinó sobre la mesa para recriminarle a Paragus. Agradecería que no te entrometieras. Paragus habló con un tono serio mientras se cruzaba de brazos. Disculpe. Cheelai se inclinó sobre la mesa molesta encarando al Saiyajin. Cálmate, cálmate, Lemo intentó tranquilizarla para que Cheelai volviera a su asiento. Hablando de agradecimiento, Mirko dijo un poco molesta por la actitud del Saiyajin mayor. Si no fuera por ella aún estarías pudriéndote en ese planeta. No creo que sea el tipo de persona que agradece mucho las cosas. Ryuko le respondió a su amiga haciendo que se cruzara de brazos molesta. Mientras ellos discutían uno de los soldados se acercó. Era bastante alto y musculoso teniendo una tonalidad rosada y cabello azul. Hola, el soldado se acercó de manera amigable teniendo un sonrojo en su rostro. ¿De casualidad eres nueva? Su mirada cambió un poco para pasar a una más confiada. Por favor, no te juntes con ese montón de amargados, no es por nada, pero soy el único soldado de la misión que vale la pena dentro de esta nave. Mientras hablaba Broly lo miraba con un enfado creciente. Algunos miraron confundidos la aparición de este soldado. Parecía borracho considerando su sonrojo y su forma de acercarse. A los héroes les dio un mal presentimiento que pronto se confirmó con sus palabras. Oh genial, un patán. Midnight hizo una pequeña mueca. Había tratado con demasiados de esos tipos para saber que no tomaban bien un rechazo. Se preguntaba si esto terminaría en una pelea. Eso sería interesante. Está borracho, ¿verdad? MT Lady preguntó a su compañero. Es lo más probable. Kamui Wops respondió fijando su vista en el soldado. El único que vale la pena dentro de esa nave. Espero que tenga el poder para respaldarlo, Tomura dijo pensando cuál sería el nivel de poder del soldado, aunque no creo que importe con esos dos ahí. Miro a ambos Saiyajin. ¿Por qué no me acompañas? El soldado intentó poner su mano en el hombro de Cheelai pero ella se apartó confundiéndolo. Suéltame, ya te dije que no iré contigo. Cheelai habló todavía apartada, sus palabras solo enfadaron al soldado. Esto va de mal en peor. Izuku miró con un poco de preocupación la actitud del soldado. Pelea, pelea, pelea. Bakugo, Tomura y Dabi murmuraron por lo bajo esperando ver algún tipo de enfrentamiento. Tranquilo amigo, ¿qué tal si te invito un trago? Lemo se acercó al soldado de manera amigable intentando calmar la situación. Sus palabras no lograron el cometido. Cállate anciano. El soldado empujó a Lemo haciendo caer al suelo. Cheelai se levantó preocupada y Broly se acercó para confrontar al sujeto. Olmigt apretó sus puños molesto. ¿Cómo se atrevía a tratar así a alguien tan mayor? El respeto por los mayores era algo que tenía muy inculcado. Gran Torino tenía un poco de culpa en eso. Eso no fue nada varonil. Kirishima gritó desaprobando esos actos. Golpear a un anciano estaba por debajo de cualquier cosa digna que pudiera pensar. Los héroes y villanos miraron cómo el Saiyajin se acercaba a confrontar al soldado. Una ligera preocupación creció en cada uno de ellos. Broly parecía alguien calmado, pero nadie podía olvidar su poder, ni a lo que se dedicaba su raza. Ya basta Broly. Paragus intentó detener a su hijo sabiendo cómo terminaría pero este siguió su camino ignorando las palabras de su padre. ¿Qué quieres? ¿Tienes algún problema? El soldado preguntó amenazante mientras daba un pequeño paso hacia atrás. Lo tengo, Broly respondió seriamente molestando al soldado. Esto escaló demasiado. Izuku dijo un poco preocupado. Espero que Broly se contenga. Habló después de pensar un poco sus palabras. ¿Te asusta que lo mate, no? Todoroki preguntó al peliverde que bajó la cabeza un poco apenado. Te entiendo, yo tampoco confiaría mucho en su autocontrol, reconoció suspirando, suele perder el control de vez en cuando. Tomura recordó las palabras de Paragus, estaban a punto de ver un asesinato a manos del Saiyajin. Eso sí valdría la pena saber, pensó con una sonrisa, si eso quieres. El soldado echó su brazo para atrás y golpeó el pecho del Saiyajin sin lograr moverlo ni un milímetro. Maldición, maldición. Siguió golpeando con desesperación hasta que Broly lo agarró de los brazos y lo levantó en el aire mientras aún luchaba. La preocupación aumentó entre los héroes, la situación escalaba cada vez más y ellos eran los que más sabían cómo podían terminar estas situaciones. Esperaban que Broly se calmara antes de hacer algo de lo que se arrepentiría. Si es que se arrepentía, no importaba, tenían que detenerlo. Vamos, vamos, está tan cerca. Toga se inclinó en su asiento. Broly parecía fuera de sí en este momento. La posibilidad de ver una muerte era cada vez más alta, era tan emocionante. HMP, ahora, Broly gritó mientras sus ojos brillaban por un momento. El soldado seguía tratando de liberarse pero era imposible ante la fuerza del Saiyajin.
Por favor deténganlo, Ibara dijo preocupada. No quería que el tranquilo Saiyajin que habían visto hace unos instantes se manchara las manos de sangre y menos frente a sus ojos. Bakugo apretó sus puños con molestia, en estos momentos sentía un profundo miedo al mirar al Saiyajin, sabía que de estar en su receptor de ira no podría hacer nada por escapar o incluso defenderse, sería terrorífico. Los estudiantes parecían cada vez más nerviosos por la actitud de Broly, el calmado Saiyajin que habían visto hace unos momentos parecía haber perdido el control. ¿A eso se refería Paragus? Aunque, sus ojos habían brillado. Paragus miró la escena de manera inexpresiva, se levantó de su asiento para sacar el control remoto mientras que Broly seguía emitiendo pequeños gritos y apretó el botón HMM. Olmir miró con curiosidad a Paragus, al igual que otros esperaban que intentara calmar a Broly, pero no parecía que hiciera eso, solo abría su mochila y ¿acaso va a? Gritó estupefacto, en cuanto Paragus sacó el control remoto varios estudiantes ahogaron un jadeo horrorizado, recordaban la conversación con Freezer y lo que hacía ese control, los héroes miraron molestos mientras que los villanos observaron con una leve curiosidad. Por favor no lo hagas, Uraraka suplicó cruzando los dedos, sabía que era inútil pero no le importaba, debía haber otra forma, apretó el botón, haga. El collar de Broly brilló de azul, empezando a soltar grandes corrientes de electricidad. El Saiyajin soltó al soldado que retrocedió asustado mientras que este se retorcía por las descargas eléctricas. Paragus miró la escena de forma impasible y después de unos momentos volvió a apretar el botón provocando que las descargas cesaran haciendo que Broly cayera arrodillado mientras humo salía de su cuerpo. Horror era todo lo que podía describirse en el rostro de los héroes al presenciar esta escena, sabían que sería terrible cuando Paragus lo mencionó y sabían que sería terrible en cuanto sacó el control, pero esto era mucho peor de lo que esperaban. Eso no fue una leve descarga. Mina gritó totalmente indignada mientras pequeñas lágrimas se mantenían en las comisuras de sus ojos, eso fue horrible. ¿Qué clase de padre haría algo así? Toru gritó enojada, sus compañeros nunca esperaron que alguien invisible pudiera mostrar tanto enfado solo con su voz. ¿En qué clase de lugar eso es una leve descarga? Denki dijo horrorizado, él era inmune a su electricidad por lo que nunca había sentido eso, pero sabía que debía ser horrible. Los maestros no sabían cómo sentirse en estos momentos, la vista de lo que Paragus estaba dispuesto a hacer para mantener bajo control a Broly era horrible, inaceptable para ellos considerando su profesión como protectores de la justicia. Cuando mencionó el collar de electricidad me parecía terrible, Midnight murmuró con una voz apagada pero cargada con un gran enfado, pero esto... Apretó sus puños, es horrible. Aizawa completó con una mueca, sus compañeros no respondieron sabiendo lo extraño que era ver a Eraserhead tan molesto como en este momento. Nezu miró de forma impasible la pantalla, le había sorprendido la frialdad con la que Paragus había tranquilizado a su hijo, pero era algo esperado considerando su conversación, aunque el director se preguntaba por qué Broly había perdido el control. ¿Ataques de ira? No, eso parece ser la consecuencia de algo más. Nezu pensó en la respuesta hasta que recordó las palabras de Freezer, un gran potencial oculto, ¿podría estar relacionado? El Saiyajin se volvía un gran enigma para el director, desde destruir un rastreador siendo solo un bebé en una cápsula hasta sobrevivir sin problemas en Vampa, todo apuntaba que Broly tenía mucho más poder del que pensaban aunque no les gustara HMP, qué absurdo. Endeavor resoplo molesto, el trato que Paragus le daba a Broly estaba más allá de lo que él haría alguna vez, pero eso no le importaba, ¿por qué tratarías así a alguien que puede matarte tan fácilmente? Se preguntó, solo bastaría que Broly decidiera que ya no quería tratar con Paragus para que todo terminara para el Saiyajin mayor. El héroe N2 se preguntaba si Broly era tan obediente como para que Paragus no considerara eso, si tan solo Shoto no fuera tan obstinado. Endeavor pensó dando una breve mirada a su hijo menor, hace tan solo unas semanas había accedido a usar sus llamas, tal vez le haría bien aprender algunas cosas de Broly. ¿Te encuentras bien? Cheelai se acercó preocupada a Broly que permanecía arrodillado mientras que Paragus guardaba su control con calma. Oiga, no sea abusivo, ¿cómo se atreve a hacerle eso? Recriminó enojada, si no hubiera detenido a Broly, lo habría matado. Paragus contestó mientras Broly escuchaba desde el piso agachando la cabeza, vamos, tú puedes. Mina y Toro apoyaron a la alienígena para que le dijera sus verdades a Paragus, para las dos estudiantes era un padre horrible. No lo hubiera matado, él no lo habría. Momo señaló la pantalla molesta intentando negarlo, pero en el fondo sabía que no podía. Paragus le había salvado la vida a ese soldado, debía haber otra forma. Uraraka murmuró molesta agachando la mirada, ¿cómo? La castaña levantó la mirada por las palabras de Tomura quien la miraba de forma burlona, ¿crees que habría otra manera?
Me encantaría ver a alguien de esta sala intentando calmarlo, dijo con una sonrisa engreída. No le molestaría ver a algunos héroes asesinados, no había otra manera. Izuku reconoció con seriedad, pero no por eso tiene que gustarnos. Se cruzó de brazos haciendo que el villano se riera un poco volviendo su vista a la pantalla. Dígame algo, ¿qué clase de educación le dio? Cheela y preguntó molesta encarando al Saiyajin que se alzaba sobre ella al ser más alto. Una no muy buena, Hiro dijo con molestia, aunque estemos en deuda contigo, no pensamos de la misma manera, de ahora en adelante no te acerques a Broly. Mientras Paragus hablaba no se dio cuenta que Cheela ya había metido su mano en su cangurera para sacar el control remoto. Cheelia retrocedió guardando disimuladamente el control en su armadura para luego cruzarse de brazos. Paragus resopló creyendo que le había entendido. ¿Acaso va a...? Mina no pudo ocultar su sonrisa ante el acto de Cheela y, nunca espero sentirse bien por un robo, pero esta vez era perfecto. Le robó el control a esa distancia y no se dio cuenta. Todoroki dijo confundido, dijo que había intentado robar una nave de esa patrulla galáctica. No creo que un ladrón novato intentaría algo así. Izuku le respondió al bicolor que consideró sus palabras, así que no es solo una ladrona de poca monta. Bakugo reconoció con una sonrisa, era divertido ver cómo le robaban a Paragus en la cara sin que éste se diera cuenta. Las puertas se abrieron dejando que Berry Blue pasara flotando al comedor. Señor Paragus, el señor Freezer lo manda a llamar. Anuncio llamando la atención del Saiyajin, el señor Freezer. Por supuesto, enseguida voy, Paragus dijo de forma entusiasta. Broly. Llamo a su hijo, él solo lo llama usted. Berry Blue habló sin dejar su sonrisa. ¿Eh? Sí, ya entiendo, Paragus asintió. Broly, no tardo, espérame aquí, ordenó saliendo del comedor junto a Berry Blue. ¿Qué quiere el enano ahora? MT Lady dijo todavía molesta con Paragus, no lo sé, pero al menos les dará un tiempo a solas con esos dos. Kamui Wops comentó un poco aliviado, esos soldados parecían haberse amigos de Broly, hasta la alimaña de mi padre era mejor persona que él. Lemo dijo viendo cómo se marchaban del comedor. Concuerdo, Shoto y Davi pensaron al mismo tiempo. Jeje, Cheela y se rió llamando la atención de sus compañeros. Se inclinó con una sonrisa astuta mientras sacaba el control remoto que había robado. ¿Qué? ¿Se lo robaste? Lemo preguntó sorprendido al igual que Broly. Descuida, no lo volverás a ver. Cheela y sonrió dejando caer el control al suelo para luego aplastarlo destrozando el aparato. Con el control destruido varios sintieron un mal presentimiento, aunque no les gustara esa parecía ser la única forma de calmar a Broly. La verdad todos esperaban estar equivocados en esto, espero que esto no afecte a futuro. Aizawa dijo con una expresión preocupada. Vamos a ser, todo saldrá bien. Midnight palmeó el hombro de su compañero de trabajo, te apuesto a que no pasara nada malo, estaba convencida, en su mente nada malo podía salir de destruir ese control. Zona de almacenamiento, Broly se encontraba apoyado contra una pared mientras comía de una pila de barras de proteinal. Lemo estaba sentado frente a él mientras que Cheela estaba sentada en uno de los compartimientos. Broly, gracias por ayudarme, Cheela le dijo haciendo el signo de perfecto con su mano. Los humanos no reaccionaron mucho al verse escenarios, algunos no pudieron ocultar sus sonrisas al darse cuenta de que Broly no había obedecido a Paragus, así que no se quedó a esperarlo como le ordenó su padre. Todoroki soltó una pequeña sonrisa. No era mucho pero era un avance en su opinión. Broly tomó un termo que tenía frente a él y lo miró con curiosidad. Al darse cuenta que tenía líquido intentó vaciarlo en su boca sin éxito. ¿Por la tapa que haces? ¿Quieres un poco de agua? Lemo le preguntó. Anda, dámelo. Broly le entregó el termo y este lo destapó para luego entregárselo. Toma. Broly tomó el agua sin vacilación sorprendiéndose por su sabor. Miró el termo con curiosidad agitándolo levemente. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es agua simple, Cheela contestó sin entender. No me digas que no la habías probado nunca en tu vida. ¿Nunca ha probado agua en su vida? Izuku murmuró incrédulo, las condiciones para sobrevivir en Vampa parecían ridículas para todos, pero esto era demasiado, sería un infierno vivir en ese lugar. Mineta se estremeció al imaginarse a sí mismo en Vampa, alguien tan atractivo como él sería todo un manjar para las bestias de ese planeta. El campamento ya no parece tan impresionante a estas alturas, Aizawa pensó, no importaba que tan exigente fuera el campamento, los alumnos no podrían decir que era más duro que Vampa, al menos así no podrán quejarse.
Broly ignoró las palabras de su amiga y procedió a tomar toda el agua con entusiasmo, como si nunca antes hubiera probado algo similar. Lo que era el caso, no podían imaginarse lo bien que debía sentirse esos pocos tragos de agua para el Saiyajin. Algunos sintieron la necesidad de tomar agua por el entusiasmo que mostraba Broly hacia esta sin que nadie lo viera. Todoroki congeló un poco su mano para que se formara hielo y empezó a comerlo como si fuera un helado. Era lo mejor que tenía sabe muy bien, dijo después de un momento contemplativo. Ambos alienígenas sonrieron por las palabras de Broly, pero se sorprendieron cuando el Saiyajin puso su mano en su regazo sobre la piel verde. Esta es la oreja de Ba, dijo de repente. Ya comprendo, te refieres a la piel, Cheelai respondió mirando con curiosidad. Eso es una oreja. Denki gritó sorprendido, ¿qué animal es tan grande para que eso sea una oreja? Preguntó incrédulo. Los perros verdes. David gritó de repente atrayendo las miradas hacia él, viendo que tenía la atención de los demás continuó, bueno, solo vimos dos animales en el planeta Vampa y uno de esos eran los que confundieron con césped, dijo haciendo que recordaran a Bers, así que uno de esos animales, Mina recordó a los animales, parecían aterradores considerando sus colmillos y tamaño, pero ahora tiene su oreja, ¿lo habrá cazado? Pregunto, no lo creo, dijo que era la oreja de Ba, eso significa que le puso un nombre. Mei intervino para aclarar la situación, aunque le era difícil imaginar a uno de esos animales como algo que no te mataría a la vista y menos como una mascota. Les contaré, Ba y yo nos llevábamos muy bien. Broly empezó a narrar, Ba es una bestia grande, muy grande, más grande que esta misma nave. Los compañeros del Saiyajin escuchaban con atención, Ba es el sonido que hace, por eso lo llame así. Vamos a escuchar una historia de su infancia. Izuku preguntó con anticipación, así parece. Todoroki sonrió por el entusiasmo del peliverde, aunque me pregunto cómo logró hacerse amigo de uno de esas cosas, dijo pensando en esas bestias. Dudaba que incluso Koda pudiera acercarse a una sin terminar comido, con comida. Tamaki habló en un susurro siendo escuchado solo por sus amigos, es una buena hipótesis. Su amigo junto a Nejire haciendo que el pelinegro se avergonzara pero sonriera por el apoyo. Ba daba mucho miedo. Broly narraba mientras la pantalla mostraba la imagen de un pequeño Broly esquivando una mordida de la del animal, día tras día, mientras entrenaba y esquivaba todos sus ataques. Sonrió antes de continuar, nos hicimos buenos amigos.